nuestras bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Vamos a la palabra. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dos versículos. Marcos, Evangelio de Marcos, ¿ya estamos ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo predicaba Jesús? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque nos has atraído a esta casa a escuchar tu voz, tu consejo, Señor. Tú eres nuestro Padre. Jesús nos enseñó que oráramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre que nos cuida, un Padre que nos protege, y por lo cual podemos estar tranquilos y confiados de que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos cada día, Espíritu de Dios, toma el control. En esta mañana nos cubrimos con la sangre del Cordero. Mira la palabra que ha de ser expuesta, Señor, que haya cabida en nuestros corazones. Llévate toda somnolencia, llévate todo, Señor, estrés, Señor, llévate todo pensamiento contrario, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Espíritu de Dios, haz tu buena obra en nuestros corazones. Ahí ponga la mano en su corazón y al Espíritu de Dios: ayúdame. Presente su corazón delante del Señor, porque si hay algo que Dios quiere es que le entreguemos el corazón. Cuando le damos a Dios, ofrendamos, lo hacemos desde nuestro corazón. Cuando venimos a la iglesia, lo hacemos desde nuestro corazón. Dios no acepta nada que nos salga, que lo hagamos para Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Presente su corazón delante del Señor. La Biblia dice que del corazón mana la vida. Lo que hacemos, lo hacemos desde nuestro corazón. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, eso hablamos. Pero también la Biblia dice que nuestro corazón se inclina hacia las cosas que no están bien. Presente su corazón delante del Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor. Transfórmalo, cámbialo en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos colocamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Déselo fuerte. Que es para el Señor. El Evangelio transforma. Ese será el tema de esta mañana. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma iglesias. El Evangelio transforma familias. Transformación. Cambio. La palabra transformación es sinónimo de cambio. Y estamos en un mundo, y si pudiéramos definir el deseo de cada persona, el deseo de cada país, el deseo de cada sociedad, sería cambio. Las personas quieren cambiar, las ciudades quieren cambiar, los papás, las familias, los hijos, los jóvenes quieren cambiar, las empresas. Siempre está ese deseo. Y si hay una palabra que pudiera definir o por la cual pudiéramos describir el deseo que hay en todos nosotros, es de cambio. ¿Cuántos desean cambiar? Amén. ¿Cuántos desean cambiar? Amén. Y esa palabra está en el corazón, y el deseo de cada uno de nosotros
el cambio, transformación. Pero ¿a qué le llama el mundo cambio? ¿A qué le llama el mundo transformación? Si observamos en estos tiempos hay muchos países que están cambiando, transformando las leyes. Y entonces están cambiando las leyes, están diciendo ahora se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. ¿Eso es cambio? ¿Eso es transformación? Muchos países están cambiando, transformando las leyes. Y entonces ahora si una persona está triste, aburrida, puede llegar a un hospital y entonces le hacen muerte asistida. Hospitales que se dedican a la eutanasia. Sí, la vida es difícil, sí, la vida es complicada, pero cuando la vivimos en Dios, hay felicidad en nuestra vida. Cuando la vivimos en Dios, en los tiempos buenos, podemos ver que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Pero en los tiempos no tan buenos, también tenemos un Dios que es grande y poderoso, que nos guarda, que nos protege. Y entonces podemos ver que esta vida vale la pena vivir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vale la pena vivir esta vida? Pero esos cambios, eso es transformación. Y las leyes, las ciudades, los países traen cambios en sus legislaciones. Ahora está esta cuestión de género. Eso es cambio. Pero lo que olvidan las personas, lo que olvidan los países, lo que olvidan las sociedades, es que no puede haber un verdadero cambio si sacamos a Dios del asunto. Si sacamos a Dios de un país, si sacamos a Dios de una sociedad y sacamos a Dios de nuestra vida, no puede haber cambio. Porque Dios es cambio, Dios es transformación. El único que puede cambiar nuestro corazón se llama Jesucristo. No hay algo, no hay una fórmula mágica, no hay un ABCD que pueda cambiar nuestro corazón, sino Cristo. En Cristo sí hay cambio, en Cristo sí hay transformación. Entonces no podemos sacar a Dios de nuestros asuntos y creer que la vida va a ser buena, y creer que la vida va a ser mejor, y creer que realmente es el verdadero cambio, porque lo estamos viendo en la humanidad. ¿Cómo está el mundo? Estamos supuestamente en la cúspide de la civilización. Tecnología tremenda, ha aumentado la ciencia, pero miren cómo estamos. Porque entre más civilizado es un país, entonces más se saca a Dios. Y son prehistóricos los que creen en Dios. Pero no, si sacamos a Dios, se dañan los valores. Sacamos a Dios, no hay una familia sana y fuerte que sostenga una sociedad. Por tanto, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice mi Biblia, que Dios transforma. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, que estaba convencido que el que empezó la buena obra la iba a transformar. Estoy convencido con lo que dice mi Biblia, que en Cristo, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, porque en Cristo sí hay un verdadero cambio. ¿Cuántos lo creen? Cristo. Diga a la persona que tiene a su lado, ¿quieres cambiar? Todos queremos cambiar alguna área. Hay áreas que son difíciles en nuestra vida y queremos cambiar. Y esas áreas son las que debemos llevar al Señor. No solamente el dinero representa un cambio, porque el problema no está en el dinero, el problema está en nuestro corazón. Amén. Hay un libro que se llama Finanzas Bíblicas, se lo recomiendo, y tiene un logo, dice: cambia tú y cambiarán tus finanzas. Diga a la persona que si lo quieres un principio, un secreto de financiero. Dile: cambia tú y cambiarán tus finanzas. Si nuestro corazón cambia, me gusta ese libro porque apunta al corazón, habla al corazón. Cambia tú y cambiarán tus finanzas. A su nombre. Cambio, transformación. Pero encontramos en la Biblia y vamos a ver a través de algunas escenas que solamente Cristo a través de su evangelio puede transformarnos, puede cambiarnos. ¿Cuánto lo creen? Jesús vino a este mundo y empezó a predicar: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo estaba hablando Jesús?
Diga conmigo cambio. Jesús estaba declarando un tiempo de cambio, que la historia ya no podría seguir siendo igual, porque el tiempo se había cumplido. Es decir, Dios había venido sobre la tierra, sobre la realidad, para cambiar al ser humano. El Evangelio es cambio. Desde el principio, desde que se predica el Evangelio, ha traído cambio y muchos han sido cambiados. Entonces observemos algunas escenas rápidamente en la Biblia. La primera escena la encontramos ahí seguido donde leímos en Primera de Marcos capítulo 1 versículo 16. Dice la palabra de Dios que Jesucristo iba caminando por el mar de Galilea y de pronto encuentra a unos hermanos, uno llamado Pedro y Andrés, y otra pareja de hermanos llamados Jacobo y Juan. Y entonces Jesús al verlo le dice: vengan conmigo y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y al instante ellos, dejando todo, le siguieron. Estos hombres, después de escuchar el llamado de Jesús, no fueron los mismos. Su vida cambió, fue transformado. Ellos se convirtieron en apóstoles, en siervos del Señor. Y su vida fue tan transformada, fue tan cambiada, que al final de sus tiempos dieron su vida por Jesucristo. Los 12 apóstoles murieron, muertes terribles. Sellaron su testimonio, el testimonio de Cristo, el Evangelio, lo sellaron con sangre, con muerte. A ellos se les pidió morir por Cristo y dieron su vida. A nosotros en estos tiempos no se nos pide morir por Cristo, se nos pide vivir por y para Cristo. Amén. A su nombre. Fueron transformados, fueron cambiados. Y sería difícil que una persona pudiera defender una mentira hasta la muerte. Usted puede defender una mentira, pero si le colocan una pistola en la sien, usted confiesa la verdad. Y así más o menos fue lo que le pasó a ellos. Estando ahí a punto de morir, confiesa que Cristo no es verdadero. Ellos no pudieron confesar porque no estaban viviendo una mentira, estaban viviendo una verdad. Y fueron fieles a esa verdad hasta la muerte. Cualquiera puede morir por una mentira. Cualquiera puede morir. Cualquiera no puede morir llevando hasta el final una mentira. Pero ellos murieron porque llevaban la verdad de Cristo en sus corazones. Y el Evangelio transforma vidas, transforma individuos en la medida que escuchamos el llamado de Dios. ¿Has escuchado el llamado de Dios? Dios te está llamando. Jesús te está llamando. El problema no es que Dios nos hable, porque Dios siempre nos está hablando. El problema, y tampoco es que nosotros seamos sordos, sino que no queremos escuchar a Dios. No queremos escuchar al Señor, porque Dios nos confronta. Dios al pecado le llama pecado. Dios no es como este mundo, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No, Dios es frentero. Dios muestra las cosas como son. La paga del pecado es la muerte. Dios le llama al pecado muerte. Dios le llama al pecado rebelión. A su nombre. Y nos cuesta escuchar a Dios porque Él nos confronta. Él no nos permite seguir igual. Porque la Biblia no son pañitos de agua fría, pañitos de agua para tapar las cosas que hacemos. No, la Biblia saca a la luz nuestras maldades, nuestras rebeliones, y nos lleva a los pies de Cristo pidiendo perdón. Amén, amén. Nos recuerda que somos polvo, que somos barro, y que Él es el poderoso que creó los cielos y la tierra, y que tiene misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Entre más estudiamos la Biblia, tanto más la palabra de Dios nos va a humillar, porque nos va a recordar nuestra posición. Somos tan frágiles, somos tan débiles, que necesitamos a un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y el cual nos guarda, el cual nos protege, en el cual estamos. Lo necesitamos a Él. Y entonces Jesús transformó la vida de estos hombres, de estos individuos, de Pedro y Andrés. ¿Cómo la transformó? Jesús los llama, porque Jesús siempre está llamando. Dice: vengan conmigo. Ese es el llamado. El llamado no solamente es a venir a una iglesia, el llamado es a venir a Cristo. Amén.
En esta mañana no solamente vienes a una iglesia, vienes a Cristo, vienes a un encuentro a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la palabra. Tienes que decir, me encontré con Cristo. Cristo habló a mi corazón. Ese llamado, vengan conmigo. Cuando nos levantamos temprano a orar, estamos diciendo, Señor, voy a ti. Vengan conmigo. Y es en esa relación en la que Dios nos transforma. ¿Qué más le dijo? Y yo haré. El Evangelio no se trata de lo que el hombre haga. El Evangelio se trata de lo que Dios hace y está haciendo. Dios está trabajando en tu vida, mi hermano. Pastor, pero no parece. Hay cosas que me cuestan. Hay cosas que me dan duro. Hay cosas que me hacen llorar. Pero Él dijo, yo haré. Él está trabajando en nuestros corazones. Amén. En la medida que respondemos a su llamado. Y si tú esta mañana estás en esta iglesia, es porque has respondido al llamado de Jesús. Amén. Y ese llamado nos inquieta. Y ese llamado no nos permite vivir la vida como si nada. Ese llamado nos reta. Ese llamado saca a flote nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras incertidumbres. Y ese mismo llamado en Cristo Jesús por su Evangelio suple nuestras preguntas que hay en nuestro corazón. Amén. Y entonces crea en nosotros convicciones. Convicciones. Iglesia, somos los cristianos de los últimos tiempos. Las señales se han cumplido. La venida de Cristo es inminente. Nos correspondió vivir un tiempo maravilloso en los planes del Señor. Dice la Biblia que profetas quisieron vivir lo que usted y yo estamos viviendo. El Espíritu les señalaba, les mostraba que habían cosas poderosas. Ellos anhelaban ver, anhelaban mirar, pero solamente veían visiones borrosas. Pero usted y yo, por el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, podemos ver claramente la verdad que irradia desde la cruz. Ver a Cristo tal y cual. Ellos veían una sombra, una figura que vendría y sería el rey, haría grandes cosas, salvaría a la humanidad. Pero no lo vieron tal cual como usted y yo lo vemos, al Cristo resucitado. Fueron transformados. Yo haré, dijo Jesús. ¿Y qué más dijo que iba a hacer? Yo haré pescadores de hombres. Dios nos transforma y nos hace pescadores. Usted y yo somos discípulos del Señor. Porque esa es la gran comisión. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Mire, usted y yo somos producto de esa orden. Que en obediencia siguieron sus discípulos. Porque si los discípulos hubieran dicho, no, que vamos a hacer más discípulos, quedémonos aquí los 12, estamos bien, estamos chéveres. Pero no, ellos salieron de la zona de confort y fueron a personas que no eran judías a predicar el Evangelio, a ser discípulos, lo que Jesucristo les había llamado. Y cada uno de nosotros somos testimonios, somos resultado de discípulos obedientes que predicaron la palabra y nos han hecho discípulos. Amén. A su nombre. Amén. Entonces somos discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Significa seguir a Jesús. Significa aprender a Jesús. Significa tratar por todos los medios de parecernos a Jesús. A su nombre. Seguidores de Cristo. En el momento que se nos predica la palabra, nos convertimos en discípulos de Jesús. Ahora el discípulo tiene que crecer. Y ese es el problema de la iglesia actual. Que se hacen discípulos y de una se mandan a hacer. Y no se les da tiempo de crecer. Tenemos que crecer. Una de las cosas que tiene un niño cuando es pequeño y maduro es que es egocéntrico. Todo es yo. ¿De quién es esta paleta? Mía. ¿De quién es este zapato? Mío. Le compras una galleta y pídele para que vea. A ver si te da. Y si te da un... Porque todo es yo. Y así, cuando nacemos en Cristo también, entramos en esa etapa egocéntrica, mirar, yo, tienen que llamarme, tienen que visitarme, tienen que... Yo, todo hacia mí. Pero la palabra, la consejería nos va haciendo crecer. Y entonces empezamos a madurar en el Señor.
Y entonces pasamos de ser al crecer, al hacer. Empezamos a ser discípulos, que ese es el llamado para todos. Ese es el compromiso que tenemos con Dios. Hacer discípulos. Compartirle, comunicarle a otros la palabra del Señor. Ya salimos de nosotros y vemos que el vecino, que el hermano, que el familiar necesita de Cristo. Y oramos. Y por todos los medios le predicamos la palabra que salva, que transforma. Hacer, cuando ya hemos crecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son maduros en el Señor? ¿Cómo se ve la madurez en Dios? En que usted le está hablando a otros de Cristo. ¿Le estás hablando a otros de Cristo? Entonces estás creciendo. Pastor, es que me da miedo, me da nervios. Es normal. Pero hay que hablar la palabra. Llévate 2, 3 devocionales en el bolso cuando vas a trabajar, y ahí si te da cosa, empieza con el devocional. A su nombre. Porque ¿cuál es la tarea de nosotros en esta tierra? Hacer discípulos. Para eso nos debo, discípulos de Cristo, no discípulos míos. Yo no quiero que usted se parezca a mí. Yo quiero que usted se parezca a Cristo. Bueno, aquí en esta iglesia no estamos haciendo discípulos del pastor Juan, de la pastora Laura, no. Discípulos de Cristo. Que usted se parezca al Señor. ¿Cuánto lo cree? Discípulos de Cristo. Que usted cada día se levante, se mira al espejo y diga, hoy me parezco más a Cristo. Qué chévere, ¿verdad? Pero qué tristeza que usted se levante al espejo en Guayabado, hoy me parezco menos a Cristo. A su nombre. Cristo transforma individuos, pero también Cristo transforma iglesias. Y miremos otra escena. Y un poco más adelante, en el versículo 20, Marcos 1:20, Jesús entra a una sinagoga. Y entonces se empieza a enseñar la palabra con autoridad. Y las personas se quedaban asombradas. Oye, este muchacho habla con autoridad, no como los escribas. Y estaba en medio de ese lugar un endemoniado, un hombre con un demonio. Y la palabra de poder, Jesús le dijo, vete, cállate y sal fuera. Y el endemoniado fue libre. Y las personas se asombraban. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que echa fuera a los demonios, manda a los demonios tienen que salir. Miren, las sinagogas eran prototipos de iglesia, eran lugares donde se adoraban al Señor, donde se compartía la palabra, donde se congregaba. Las sinagogas fueron prototipos de la iglesia cristiana, porque en la iglesia venimos a adorar, venimos a congregarnos, a escuchar la palabra del Señor. Así que Jesús estaba en una iglesia, a su nombre. Para que una iglesia sea transformada, lo primero que debe estar seguro esa iglesia es que Cristo está en esa iglesia. Pastor, pero Jesús no está en todas las iglesias. No, Jesús no está en todas las iglesias. Jesús no está en una iglesia tradicional, aunque se hable de Jesús. Jesús no está en una iglesia mormona. Jesús no está en una iglesia de testigos de Jehová. No lo está. Aunque se hable de Cristo, allá no está Cristo. A su nombre. En toda iglesia no está Cristo. Y aunque se hable de Cristo, no por eso está Cristo. A su nombre. Y eso es lo primero que debemos tener claro. Que Cristo esté en la iglesia. Porque si Cristo está en la iglesia, esa iglesia será transformada, será cambiada. A su nombre. Entonces Cristo estaba en esa iglesia y Él predicaba la palabra de autoridad. Que a unos demonios no pudieron resistir. Y Él predicaba la palabra de autoridad. Una iglesia transformada por el Señor es una iglesia en la que Cristo está. Es una iglesia que habla la palabra de autoridad de Cristo. ¿En cuál iglesia está Cristo? ¿O cuál es la palabra de autoridad que Cristo habla? La encontramos en el versículo 15. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En la iglesia que Dios está, es una iglesia que habla, que predica estos temas, estos ítems que acaba de mencionar Jesucristo. En la iglesia que Cristo está, la iglesia de autoridad, la iglesia transformada por el Señor, es una iglesia que habla que el tiempo se ha cumplido.
Diga a la persona que tiene a su lado, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando decía, el tiempo se ha cumplido? Escuche lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba diciendo, Dios ha venido y ha entrado dentro de la historia de la humanidad y las cosas ya no van a ser lo mismo. Jesús utilizó la palabra tiempo, pero no el tiempo cronológico como un periodo de tiempo, sino utilizó la palabra kairos, que significa un tiempo oportuno, un tiempo inminente, un tiempo crítico. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Entramos en un tiempo crítico, donde Dios ha entrado en la historia y las promesas que Él había hecho en el antiguo pacto y en el Antiguo Testamento las va a cumplir. Unos versículos antes Jesús se bautiza y Lucas y Juan dice que los cielos se abren, pero Marcos no dice que los cielos se abren. Marcos utiliza una palabra más violenta y más real a lo que estaba pasando en ese momento que Jesucristo se estaba bautizando. Pablo dice, cuando Jesús entró al agua, los cielos se rasgaron. Aleluya. Marcos dice que cuando Jesús descendió del agua, los cielos se rasgaron. Y da la imagen como cuando un personaje, o Dios, toma los cielos y los abre, los rasga y entra a esta realidad. Eso es lo que Dios estaba refiriendo, que Dios ha rasgado la realidad, la historia, el espacio-tiempo y ha entrado inminentemente a hacer algo poderoso, a hacer algo tremendo y que ya no hay marcha atrás. Porque pasamos, cuando Jesús dijo el tiempo se había cumplido, lo que estaba diciendo es que Dios ha pasado de un tiempo de promesa a un tiempo de cumplimientos. Gloria a Dios. Y tenemos un Dios que lo que promete lo cumple. Amén. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y entonces Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, ya Dios no va a prometer más, ahora Dios va a cumplir lo que había prometido. Amén. Y escuche esto, Jesús es la última palabra que Dios dirige al hombre, al ser humano, en los últimos tiempos del hombre. Ya Dios no va a hablar más. Jesús es la última palabra que Dios dirige al ser humano. Porque antes de Jesús habían venido muchos profetas y habían hablado de parte del Señor. Pero ahora en Jesús, el Hijo de Dios, Dios toma la última palabra de salvación hacia el hombre en los últimos tiempos del hombre. Escuche esto. ¿Qué separa a la humanidad del fin? Jesucristo. Está parado entre la humanidad y el fin, Jesucristo. De tal manera que todo aquel que abrace a Cristo como Salvador se libra de un fin funesto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que el tiempo se había cumplido, que Dios iba a hacer algo inminente y que nadie lo iba a detener. Ahora, en estos tiempos, ¿qué significa? Si el pastor predica en estos tiempos, Jesús dijo, el tiempo se había cumplido hace 2000 años y ahora el pastor predica en estos tiempos, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se está refiriendo? En estos tiempos se está refiriendo a que la venida de Cristo está cerca. Dile a la persona que tira sobre la venida de Cristo está cerca, está próximo. Si estás guardado para Cristo, guárdate más. Si estás pecando, arrepiéntete. La pastora que vino el domingo pasado decía, si estás de pecón, dile a la persona que si estás de pecón, decía pecón, me quedó sonando. Si estás de pecón, arrepiéntete. En la venida de Cristo está cerca. Yo voy a tomar me gustó ahora que estuvimos en Majagual, el pastor de la iglesia donde estuvimos, él empezaba los anuncios así. Mi iglesia, primer anuncio, y más importante, Cristo viene. Alista tu maleta, con la maleta se queda. La droguería, coge, el carro, la casa, el puerco, ya como en el campo, el puerco, la discoteca, el mono, la suegra. No, esa se va. Esa se va también.
Esa se va también. ¿Cuánto lo creen? Y entonces estamos en esos tiempos. Si todo se queda, solamente necesitamos a Cristo. Porque si Él viene no nos quedamos. Ese es el boleto hacia la eternidad. Cristo es nuestro corazón. Entonces, iglesia, Jesucristo está en una iglesia que predica que estamos en los últimos tiempos, porque el tiempo ya se ha cumplido. Y las señales, miren, estamos en tiempos complicados. No sé qué nos pasa como seres humanos. Ahora está muy de moda la IA, la inteligencia artificial. Y no sé por qué nos empecinamos como seres humanos en hacer cosas que podemos ver que a futuro nos van a dañar. ¿Cómo es que le vamos a enseñar a pensar a un robot? Metal, acero contra hueso, contra carne, eso perdemos. No tiene sentido enseñar a pensar una máquina. Y están vaticinando. Está la inteligencia artificial y viene la inteligencia artificial general, donde las máquinas van a ser autónomas y ya los sistemas van a aprender a pensar por sí solos. Imagínense un robot, 200 kilos de acero inoxidable, que no le entra bala, que piense. ¿Será que vamos por buen camino? ¿O será que estamos en la película Terminator? Y se quiere llegar a ese punto, se llama la ira general, cuando ella sea autónoma y aprenda a pensar por sí misma y aprenda. ¿Y qué terminaría eso? Estamos nosotros haciendo una pseudoespecie de nosotros mismos con características nuestras, pero más fuerte. Y en el mundo la especie más fuerte es la que domina. Si le enseñamos a pensar a las máquinas que son más fuertes, eso no va a terminar muy bien. Y el ser humano sigue, no, eso es tecnología, eso es orgullo. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Por más dinero? ¿Por más fama? ¿Porque hablen más de nosotros? ¿Hacia dónde va eso? A su nombre. Pero la Biblia dice en Daniel que al final de los tiempos la ciencia se aumentaría. Y esos avances tecnológicos nos dan evidencia que la palabra se está cumpliendo. Dice que el sol calentaría 7 veces más. Y ya empezamos esta semana con unos calores. Y todavía no estamos en junio, donde la temperatura está, el pico de mayor temperatura es junio, julio. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Antes, donde vive mi papá, la Sierra de Santa Marta, hacía un frío tremendo. Uno iba y es una colchoneta, una cobija así gruesa. Ahora uno va y hay abanicos. Nosotros no conocíamos que era abanico. Todo el día era arropado y uno va y ese calor y eso, porque la palabra de Dios de que se cumple, se cumple. Amén. Cielo y tierra pasará, pero ninguna palabra que Dios haya hablado pasará, porque toda se cumplirá en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces la iglesia en la cual está Cristo y que es transformada por Cristo habla del final de los tiempos. La venida de Cristo está cerca y prepara a sus ovejas, prepara a la iglesia para esa venida que se acerca. A su nombre. ¿Qué más decía Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. En la iglesia donde está Cristo se habla del reino de los cielos. A su nombre. Se habla del reino de los cielos. Jesús dijo, nos dio el consejo, busquen primeramente el reino de los cielos. No se preocupen por qué han de vestir, por qué han de comer. Busquen primeramente el reino de los cielos y el resto ¿qué? Vendrá por añadidura. En la iglesia en la cual está Cristo, una iglesia de autoridad, de poder, que es transformada por el Señor, se predica el reino de los cielos. Lastimosamente en estos tiempos vemos muchos lugares predicando la añadidura. Jesús dijo fue, busquen el reino de los cielos y las añadiduras vendrán. Pero una iglesia donde se predique la añadidura no está Cristo.
No es ven a la iglesia, ven a Cristo para que Él te dé el carro más bonito. No. Que Dios pueda dar un carro, sí. Pero es Cristo y solamente Cristo. Amén. No venimos por la añadidura. Busquen primeramente el reino de los cielos y Dios añadirá lo que haga falta para subsistir y para hacer la obra de Él en esta tierra. Amén. A su nombre. Ven a la iglesia para que Dios te dé. Sí, Dios te va a dar. Pero lo primero que Dios te va a dar es a Cristo. No podemos tener un evangelio de añadidura. La añadidura tiene su lugar. Y lo que Dios nos puede bendecir grandemente. Pero ¿para qué vamos a usar con lo que Dios nos bendiga? Para su obra. Para hacer la obra de Dios. Para eso Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero no podemos pasarnos toda la vida añadidura y esperando la añadidura. Recuerdo una vez un hermano, no está en esta iglesia, así que no miren, estamos buscando. Lo encontré, iba corriendo así sudado, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No, sí, pastor, tranquilo, que estoy corriendo, correteando la bendición. Yo luego me quedé pensando, yo corriendo, correteando la bendición. Me quedé pensando, ¿qué dice la Biblia con respecto a la bendición? Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para obedecerlo, poner por obra su palabra, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Tú estás mirando a Dios, estás buscando a Cristo, estás siendo obediente a Él y Él va a añadir lo que te haga falta. Él va a añadir todas las bendiciones, lo necesario para que podamos hacer su obra en esta tierra. A su nombre. A su nombre. ¿Para qué son las añadiduras entonces? Mire, en cierta ocasión hay un hombre llamado Saúl. Saúl. Y de pronto a Saúl se le pierden 3 burras. Bueno, le dice asnas. Pero ya estamos aquí en Barranquilla. 3 burras. La Toyota, la Prado, porque esos animales importantes en esa época. Y las Hilux, se perdió la Toyota, las Hilux y la Hyundai. Y entonces el papá se preocupa y le dice a Saúl: Saúl, hijo mío, ve si busca las burras. Porque era importante para moler, para el grano, para cargar, para subsistir, ¿verdad? Y Saúl, como buen hijo, va a buscar las burras. Y preocupado por... De pronto cuando llega delante el profeta Samuel, ¿qué le dice? Oye, pierde cuidado, porque las burras que se habían perdido, ya tu papá las ha encontrado. Pero ahora tú has venido a encontrarte con el propósito del Señor y serás rey de Israel. Se encontró con el propósito. Dios muchas veces va a utilizar nuestras añadiduras para acercarnos a Él. Un empleo que no salió, un dinero que no se pagó, un sueldo que no se ha pagado, una empresa, una herida, una enfermedad. Y esa añadidura nos trajo a Cristo. Entonces cumplió su función. Aunque dolió. A su nombre. Cumplió su función. Entonces, primero que las añadiduras deben acercarnos a Cristo. Y segundo, lo que Dios añade a nuestra vida es para Él. Es para Él. Y cuando hablo para Él, no hablo para esta iglesia y para comprar el local. Ojalá se pudiera. Hablo de su obra en general. Que donde usted y yo vayamos, hagamos la obra del Señor. Hagamos la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ser discípulo, crecer como discípulo y hacer discípulo. Esa es la obra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces la iglesia donde está Cristo verdaderamente es una iglesia transformada y que transforma. Se predica y se habla. Se predica y se habla y se vive el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos? Jesús cuando nos dijo, nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Miren, la oración es una oración de reino de los cielos. Cuando Jesús predicaba, ¿qué predicaba? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Cuando Jesús aconsejaba a sus discípulos, ¿qué les decía? Busquen primeramente el reino y el resto vendrá. Mire que el tema del reino de los cielos era muy importante para Jesús. Pero ¿qué significa el reino de los cielos? En primer lugar,
no debemos ver el reino de los cielos o el reino de Dios como un lugar, como algo geográfico, espacial. Realmente podríamos traducirlo mejor: el reinado, la realeza de Dios se ha acercado. Es decir, el gobierno, el dominio, la soberanía de Dios ha venido sobre la tierra. Ese es el reino de los cielos, la soberanía, el gobierno, la realeza de Dios. Más que un reino físico, en primer lugar, habla de la influencia de Dios que había venido con poder sobre la tierra. El reino se ha acercado. ¿Y para qué Dios venía sobre la tierra, su realeza? Para salvar al ser humano en Cristo Jesús. A su nombre. El reino de los cielos. Esa es la realeza, el poder de Dios. Y eso lo iba a transformar, lo iba a cambiar todo. A su nombre. Entonces miremos rápidamente unas perspectivas con respecto al reino de los cielos. ¿Cómo lo veían los israelitas en el siglo I? El reino de los cielos. Y lo veían desde una perspectiva política. Ellos esperaban a un rey terrenal, físico, descendiente de David, que se levantara en armas, que fuera violento y matando, diciendo lo que fuera, estableciera el reino, e Israel fuera los líderes mundiales, Israel como la potencia mundial. Eso era lo que esperaban los israelitas. Y al ver que llegó un Mesías que decía: si te pegan una mejilla, pon la otra, no les correspondía, por eso lo crucificaron. A su nombre. Esa es la perspectiva política que Jesús rebatió. No es así. El Mesías tendrá que sufrir por muchos, dará la vida por muchos, porque él ha venido a buscar lo que se había perdido. Tenemos una segunda perspectiva del reino de los cielos, el gobierno de Dios. Algunos dicen que el gobierno, la soberanía de Dios, el reino de los cielos, está simbólicamente en el corazón de los que creen. Es un gobierno, bueno, sí, Dios es chévere y Dios está con nosotros, Dios es amor, pero dicen que es algo simbólico. Pero no, el reino de los cielos es algo real y Dios se hace sentir. Otros dicen que el reino de los cielos es el movimiento de Dios hacia el fin. Todavía no ha empezado, sino que al final es que el reino de los cielos se manifestará. Otros dicen que en Cristo ya el reino de los cielos vino totalmente y en Cristo empezó el fin. Y hay una teoría con respecto al reino de los cielos que dice que ya, pero todavía no. Ya en Cristo está el reino de los cielos y Dios ha venido con poder, pero ahora todo se mueve hacia el final, hacia la consumación. Ya, pero todavía no. Y yo creo que la última da más evidencia de lo que habla del reino de los cielos. En Cristo Jesús ya la soberanía de Dios está. Y en todos aquellos que seamos discípulos de Jesucristo. A su nombre. En Jesús vino el reino de los cielos. Y en cada uno de los que creemos en Jesús también está el gobierno de Dios. Usted no puede hacer lo que desee. Tiene que hacer lo que Cristo lo ha llamado a hacer. Somos obedientes al Señor. En nosotros está el reino de los cielos. Ya se manifestó, ya está. Pero vemos un mundo donde hay tanta rebelión, tanto pecado, tanta dificultad. Usted dice: oye, todavía no es el reino de los cielos. Pero en los cristianos ya está el reino de los cielos. Pero todavía nos movemos hacia la consumación. Y las señales se están cumpliendo. Y la venida de Cristo está cerca. A su nombre. Y entonces, ¿qué nos manda a hacer Dios? Dice, y sigue predicando Jesús: arrepiéntanse y crean el Evangelio. En estos tiempos la palabra, o que una iglesia predica arrepentimiento, no va a ser una iglesia muy famosa, porque a nadie le gusta que nos manden a arrepentir, ¿o sí? No nos gusta que nos manden a arrepentir. Pero tenemos que mirar la palabra arrepentimiento como es. La palabra arrepentimiento, más allá de que me regañen por lo que he hecho mal, la palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento, cambio de perspectiva, cambio de vida. Ahora llevaba una vida que no le gustaba a Dios, ahora
cambio, giro, y empiezo a llevar una vida que le agrada a Dios. Eso es arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Él dice, crean, confíen en el Evangelio. Dios nos manda a creer y a confiar en el Evangelio. Y terminamos con la tercera imagen. El Evangelio transforma familias. Escuche esto. Después que Jesús salió de la sinagoga, iba caminando con Pedro hacia su casa. Y cuando llegó a la casa, Pedro le dice, mi suegra está enferma. Le habla a Jesucristo de la suegra, y Jesús toca a la suegra, y la suegra es sanada. Mira esto. Mira lo hermoso que hizo Pedro. Pedro no dejó a Jesús en la iglesia. Pedro se llevó a Jesús ¿para dónde? Para su casa. ¿Te has llevado a Jesús para tu casa? O bueno, bonito el mensaje, bonito las alabanzas, pero Jesús se queda aquí. No. Pedro se llevó a Jesús para su casa. La tarea de cada uno de los que estamos acá es llevarnos a Jesús para nuestra casa. Amén. ¿Te recuerda al endemoniado que estaba escuchando el mensaje? Y el demonio se levantó ahí mismo y Jesús dijo, cállate y sal de él. No dice más nada el endemoniado, pero imagínense qué pasó con este endemoniado. Imagínenselo por un momento, después de esa escuela dominical, fue libre, la palabra de poder, estaba Cristo en esa iglesia, y este hombre llega a su casa. No llegó gritando, no llegó amenazando a los pelados, a los hijos. Saludó, abrazó a los pequeñitos, se comió el almuerzo sin pelear, sin importar que estaba frío. Entonces la mujer, oye, ¿tú qué estás? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? Pues bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde vienes? Porque siempre que sales de esa sinagoga, de ese servicio, vienes endemoniado. Es que estaba endemoniado. Y se le rebotaba ya con la palabra, y el pobre pelado allá en la casa y la mujer. La mujer ve un cambio. Y lo ve raro. Lo ve diferente y empieza a tratarla diferente. Y dice, no, eso, algo escuchó y seguro está, pero eso vuelve a ser lo mismo mañana. Y la mujer se levanta temprano. Y el muchacho también se levanta temprano y empieza a ayudarla antes de irse al trabajo. Y se lo ve raro, pero esto no da tanto. Ella duda. Y empieza, luego cuando viene cansado del trabajo le trae flores a la esposa. Nunca en sus 20, 35 años de casado le había traído flores a su esposa. ¿Esto qué es? Esta mujer. Esto está raro. Te vas a morir. Dime qué tienes. ¿Tienes cáncer? ¿Estás enfermo? ¿Qué? Pues bien, gracias a Dios, responde él. Cuando llegan sus hijos del colegio, los abraza, los trata, empieza a jugar con ellos, los aconseja. Bueno, esto está rara la cosa. No se las cree todavía. Me lo cambiaron, será que el pastor lo cambió. Un extraterrestre vino y ¿qué pasó? Entonces ella sigue esperando la semana, miércoles, jueves, y este hombre igual, cambiado, transformado. Los hijos también empiezan a sospechar la cosa porque no es normal que pasen 2, 3 días y papá no nos pegue. Jueves, sábado, igual este hombre cambiado y la mujer esperando que le salga el chuki. Llega el domingo temprano, este hombre se levanta muy temprano, levanta a la mujer, mi hija, vamos para la iglesia. ¿Cómo? Alista a los pelados que nos vamos. Porque Cristo me ha transformado, Cristo me ha cambiado. Porque Cristo transforma familia, Cristo transforma esposo, Cristo transforma matrimonio. Cristo transforma. Ahora la Biblia no lo dice, pero usted se lo puede imaginar. Algo como esto sucedió. Porque desde hace 2000 años Cristo está transformando. Pedro se llevó a Cristo para su casa. No deja a Cristo en la iglesia, es para llevártelo para tu casa. Ahora, cuando Jesús llega a la casa, Pedro le habla a Jesús de su suegra, que está como la suegra. Le habla. Le estás hablando a Cristo de tu esposo, de tu esposa. Le estás hablando a Cristo de tus hijos. Tenemos que hablarle.
a Cristo de nuestras situaciones, a su nombre. Porque Jesús es el que desciende y toca a esta mujer y la levanta. Es Jesús el que puede hacer el milagro y puede transformar. ¿Cuánto lo creen? Jesús, eso lo hizo en la tarde, pero luego a las 6 de la tarde dice la palabra que trajeron, toda la ciudad vino con los enfermos, y Él a todos los sanó, a los endemoniados a todos los libertó, toda la ciudad vino a Él. Jesús también transforma ciudades, sociedades, a su nombre. Me recuerda la historia que veía en YouTube, bastante famosa la historia. Era un peluquero, había un peluquero, un barbero, que estaba mutilando a un señor cristiano, estaban hablando de las cosas, y entonces el barbero dice: yo no creo en ese Dios que tú hablas, Dios no es real, porque si Dios fuera Dios y si Dios existiera, no hubiese tanta hambre, tanta muerte, tanta violencia, tantas guerras. El cristiano se queda callado y de pronto se levanta y va, le paga y sale de la barbería. De pronto en la esquina encuentra un de esos que tiene una rasta, bastante pelo, una rasta. Y entonces él queda mirando y ven, acompáñame. Se lleva a este hombre con la cabellera y le dice, se para enfrente al peluquero y le dice: oye, entonces los peluqueros tampoco existen. ¿Cómo que no? Si yo soy uno, yo sí existo. Si los peluqueros existieran, no habría tantas personas con tanto pelo como él. Y él dice: pero es que esa no es la situación. El problema es que ellos no vienen a mí o no me buscan. Entonces, eso, Dios es Dios. El problema es que la humanidad no quiere ir a Dios, no quiere buscar al Señor. Y ese es el problema y esa es la situación que estamos viviendo. El mundo, a través de la palabra, tiene que venir a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: yo lo creo. Y termino acá para compartamos el día 11 esta semana en los grupos. Luego Jesucristo se levanta muy temprano y se levanta a orar y luego va a predicar. ¿Cuál es la fuente de la transformación? La oración. Tenemos que orar como la Biblia nos manda a orar. Eso es importante. Esta semana vamos en los grupos a trabajar la oración, el Padre Nuestro. Vamos a orar a través del Padre Nuestro. Y luego Jesús se levanta a predicar. Somos transformados para llevar las buenas nuevas en nuestras casas. Hablemos la palabra del Señor. Hay milagros cuando usted habla la palabra de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya conmigo: Dios me ha transformado y Dios me va a seguir transformando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ay, levántese, póngase sobre sus pies a esta hora.